Vamos a saludar a Cristian Buteler, es economista, lo tenemos en línea. Cristian, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué nivel de preocupación tenemos que tener con estos números que nos contaba el gallego y cómo pueden llegar a repercutir directamente en lo que un poco nos interesa a nosotros, que es en el día a día, en el supermercado, en la inflación, en el dólar, etcétera? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias por llamar. No, por Bueno, favor. obviamente nadie puede pretender que hoy los mercados tengan una buena reacción, sobre todo teniendo en cuenta que fue el propio gobierno el que puso a esta la acción como un todo o nada, ¿no? Y que decía o la libertad avanza o el caos y todo ese tipo de frases que bueno, que obviamente hoy te van a pasar factura, ¿no? Esas frases que vos mismo pusiste es una elección de diputados provinciales, ¿sí? Concejales, la pusiste como algo nacional y de tanta relevancia. Esto obviamente te va a traer más inestabilidad, caída en acciones, bonos, el tipo de cambio, ustedes ya estaban hablando, el dólar cerca del techo de la banda, eso te va a generar seguramente alguna suba en los precios, las tasas van a mantenerse altas para intentar contener al dólar, eso te hace caer la actividad. La realidad es que para las próximas semanas lo que se espera son semanas complicadas, es una economía que va a empeorar, digamos, no va a mejorar en el cortísimo plazo, ¿no? O sea, esto va a repercutir de forma mala en la economía real, sobre todo. Bien, cuando hablamos desde la ignorancia le pregunto, Cristian, con todo respeto, cuando hablamos de que las acciones caen un 12, un 15%, eso quiere decir que valen ese porcentaje menos, es decir, si valían 100, hoy valen 88, 85. Sí, que las empresas, o sea, la cotización de una acción es, cuando vos multiplicas todas las acciones por la cotización, es lo que vale una empresa argentina Bien. o una empresa que opera en el mercado local. Y cuando te baja 10%, 15%, es que hoy valen un 15% menos de lo que valían el viernes. Bien. Que ya venía con un 20% abajo. O Claro. sea, hasta el viernes de la semana pasada, las acciones argentinas venían cayendo un 20% en el año. Es cierto que esa caída del 20% se da después de un muy fuerte rally, o sea, una muy fuerte suba que tuvo durante los 3 años anteriores, ¿no? Del 2021, desde el 2022 al 2024, las acciones tuvieron una muy buena recuperación y, bueno, este año están sufriendo y hoy van a sufrir más todavía. Ahora, Cristian, que los resultados de una elección como marcados vos provincial repercutan de tal forma en la economía de un país, ¿se lo adjudicás directamente a esta decisión del gobierno, como marcabas, de nacionalizar, de poner al presidente Javier Milei al centro de la campaña, confrontando directamente contra el gobernador? Un poco a eso y otro poco también a un plan económico que no es lo sólido que realmente ellos dicen que es. Pongo un ejemplo. Hemos visto en Perú caer presidentes cada 2 años y el dólar en Perú no se movía. O sea, el sol peruano no se movía. La economía seguía funcionando más o menos igual. Obviamente, el ruido político te genera distorsiones y te genera ruido en la economía, pero no te ponía patas para arriba todas las variables económicas, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece que tenemos que ver un poco más allá. O sea, no podemos decir esto es riesgo cuca, las tasas del 70% de riesgo cuca, y hoy lo que pasa es hacer culpa de la gente por cómo votó. Mirá, lo que hoy pasa, en realidad la gente votó por cómo está la economía, porque capaz en Suiza es distinto, pero en Argentina, a fin de cuentas, el votante termina diciendo si estaba mejor o peor que antes, y en base a eso termina poniendo su voto. Obviamente están los núcleos duros que no, pero digamos la mayoría que te termina dando vuelta a la elección, te la da vuelta en base a eso. Che, yo estoy mejor o peor que antes. Y, a ver, las coimas de Karina, el tweet del Gordo Dan del viernes, puede tener algún impacto marginal en el resultado electoral, pero te hace perder por 13 puntos. Claro, exacto. Tengo un retorno ahí que Sí, me ahí hace. está, dale. Fabián de Besa en el aire del cielo. No, yo te quería Está consultar, complicado de Besa. recién se expresó el jefe de gabinete de ministros y dijo algo así como que
los resultados macroeconómicos no llegan a la gente. Ayer el presidente también hablaba de ese tema del 13% de pobreza que eliminó, no sé cuándo, 13 millones. 12 millones de personas. 12 millones de personas, que el crecimiento del 7%, digamos, esos son números. Claro. ¿De dónde salen esos números, digamos? ¿De dónde los saca? O efectivamente son así y a veces no llegan al ciudadano común. A ver, imagínate que 12 millones de personas que salieron de la pobreza, que vos mismo incluiste gran parte de ellos por la devaluación de diciembre del 2023. La pobreza esa es la otra parte que no te cuentan, ¿no? Si no, no podemos decir, che, de los 12 millones ninguno vivía en Buenos Aires para votar al gobierno. Claro. Después, si la economía realmente creciera el 6%, como el gobierno viene sosteniendo hace rato, la realidad es que la gente no vota en contra suya. O sea, nadie que está mejor te va a votar en contra si está mejor. Ahora, cuando miramos un poquito ese 6%, primero que la economía dejó de crecer en febrero de este año. Datos oficiales del EMAE te marcan que ese fue el techo. O sea, directamente es mentira. Es mentira el dato. Ese se agarra de un número, claro. Pero no es solamente que es mentira. O sea, no es lo que está pasando hoy, punto número uno, no es lo que está pasando hoy. Y después tenemos que analizar cómo se compone ese 6%. Porque cuando yo miro, el EMA es el estimador mensual de la actividad económica. ¿Sí? Vos ahí adentro tenés todos los sectores y podés ver cuáles crecen y cuáles caen. Entonces, a mí el promedio me puede dar que crece un 6%. De hecho, fue real eso, no fue mentira. Ahora, cuando yo miro adentro de ese cómo se compone ese crecimiento, veo que las actividades que más crecieron fueron petróleo, minería, intermediación financiera. Yo no veo muchas minas en la provincia de Buenos Aires, ni pozos petroleros. ¿Sí? Claro. Y la intermediación financiera, que es el crecimiento capaz de los créditos y demás. Mira, cuando una persona necesita sacar un crédito con una tasa del 130%, un costo financiero total del 130%, contra una inflación proyectada del 25 o 30%, no es algo virtuoso. Al contrario, es un problema, ¿no? Porque esa persona se está endeudando una tasa enorme y lo está haciendo por desesperación, no porque quiere cambiar el piso de la cocina o tener un mejor auto. Y por el otro lado, cuando veo las actividades que más tienen impacto en una provincia como Buenos Aires, podemos hablar de la construcción, del comercio, de la industria, son actividades que todavía que no lograron recuperar el valor de marzo del 2023, que fue porque la realidad es que la caída de la economía empezó antes de la llegada de Milei, empezó en marzo del 2023, y bueno, estos tres sectores que son mano de obra intensivo, que son sectores donde realmente vos ves la actividad productiva de la provincia de Buenos Aires, bueno, todavía son los que están por debajo de ese nivel y los que peor desenvolvimiento están teniendo. Bien. Cristian, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo esta mañana tan particular, sobre todo en las cuestiones de los números. Abrazo grande. Por favor, eso ustedes y que tengan un buen día. Bueno.